algunas indicaciones generales que siempre yo manejo con relación al origen, ya como si están viendo en mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Con relación al origen de la bioestadística 1, muchachos. Estamos claros nosotros de que tenemos dos grandes grupos cuando arrancamos el tema de las famosas variables, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, la una las variables de tipo cuantitativas y las otras las variables de tipos cualitativas. En las cuantis nosotros teníamos algunos estadísticos que siempre manejábamos, que ustedes ya conocen y saben que es la media, la mediana, la moda, y que estas permitían coger y analizar algunos estadísticos como desviación estándar, la propia varianza, y también podíamos ver el tema de deciles, percentiles, cuartiles, ¿no es cierto?, que al final nos permitían diferenciar entre campana de Gauss con desviaciones estándar, ¿no es cierto?, y también teníamos la famosa caja y bigotes, que era en cambio conformada con los cuartiles dentro del tema del 50% que estaba aquí, mientras que un desvío estándar, nosotros ya sabíamos que corresponde el 2 desvíos de estándar y el 3 desvíos de estándar. Esto es un poco para lo que son variables de tipo cuantitativas. Voy a pedir que me apoye uno de los estudiantes que está ahorita este rato aquí en el grupo. Vamos con Andrea. Andrea Naranjo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ok, en el otro mundo de las variables cualitativas, ¿de acuerdo? En las cualitativas, en cambio, ¿qué tipo de estadísticos teníamos, Andrea? Los de tasas, promedio, promedio no, la de tasas, porcentaje. ¿De acuerdo? Vamos, en orden, razones, proporciones, porcentajes y tasas, ¿no es cierto? Así vimos en la bioestadística 1. Entonces, la semana anterior, hace 2 semanas estábamos haciendo el ejercicio de revisar todo lo que correspondía a las diferencias de medias. Por lo tanto, estábamos nosotros dedicados a hacer estudios de variables de tipo cuantitativas. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio, en cambio, de no analizar el estadístico de la variable cuantitativa, sino meternos un poco en el estadístico de la variable cualitativa, que es en este caso las proporciones, ¿de acuerdo? Las diferencias de proporciones, que al final ustedes recordarán que la proporción de algunos temas cuando estamos hablando, porque la proporción es el pedazo de un todo, al final se puede convertir en porcentajes si yo multiplico por 100, eso estamos sumamente claros todos, y al final esto es cómo se puede manejar la parte de las variables cualitativas. Ahora, chicos, para quienes no fueron mis alumnos, pues en diferencia de medias, nosotros habíamos hecho un cuadro interesante, ahí le voy a pedir a Giacomo que me ayude. Nosotros habíamos visto que en el tema de diferencia de medias nosotros teníamos 4 posibilidades, ¿de acuerdo? Teníamos 4 cuadrantes o 4 alternativas de análisis. Y donde acá arriba, ¿qué poníamos, Giacomo? Cuando tratábamos de qué tipo de análisis. Teníamos, tal como lo hicimos por primera vez, o no importa que esté en desorden. No importa, díctame nada más. Cuando comparábamos primero, ¿qué? La diferencia, la media poblacional, sí, con una media muestral, perfecto. El otro panorama era, en cambio, cuando ¿qué? Cuando comparábamos una media muestral con otra media muestral, ¿de acuerdo? Ese es un panorama. Y acá, en cambio, el otro panorama se diferenciaba, ¿por qué? Por el tamaño muestral, ¿no es cierto? Porque el n sea mayor a 30, o en este caso que el n sea menor a 30. Y cada uno de los panoramas que se arman en esta tabla que habíamos visto, nosotros le habíamos puesto que tienen fórmulas específicas. Más o menos recuérdame cuál era la fórmula en este caso para mayor de 30, por favor, Giacomo. Mayor de 30 y comparando entre la media poblacional con la media muestral. Era Z calculado. Z calculado va a ser igual. Es igual a la media muestral menos la media poblacional. ¿De acuerdo? Sobre la desviación estándar. Dividido para la raíz de n, ¿no es cierto? Sí. Y así nosotros teníamos, en este caso, hacíamos el cálculo con Z calculado. Igual cuando siempre es mayor a 30, siempre veíamos que acá también este otro segundo panorama iba a tener Z calculado. Pero veíamos que cuando teníamos menos de 30 en la muestra, teníamos el famoso T calculado. En cambio, se diferenciaba con las diferentes fórmulas. Entonces, lo que yo les había enseñado a los chicos es que yo tengo una fórmula para esto,
una segunda fórmula para esto, una tercera fórmula para esto y una cuarta fórmula para esto. Es decir, yo tengo 4 posibilidades de análisis en diferencia de medias. Y hasta ahí fue lo que nos quedamos hace unas 2 semanas atrás. ¿Por qué? Empiezo con esto, chicos, a mostrarles, porque cuando yo hablo de diferencia de proporciones, la realidad es diferente. La realidad consiste en que ya no voy a tener yo, en este caso, 4 cuadrantes, sino simplemente me voy a quedar con 3 cuadrantes. Y aquí vamos con 2 cuadrantes, perdón. Simplemente lo que vamos a tener nosotros, en este caso, es 2 panoramas. El primer panorama es bastante similar a lo que nosotros vimos en diferencia de medias. Es decir, nosotros vamos a hacer, en este caso, y aquí vamos un poco viendo los famosos, para poder entendernos de aquí en adelante, voy a hacer algunas definiciones, entre P0, P1 y P2, ¿de acuerdo? P0 va a ser igual, en este caso, como veíamos cuando hacíamos diferencia de media del famoso μ o la media poblacional. Estamos hablando que P0 va a ser la proporción de la población, ¿de acuerdo? Entonces, para que todos entendamos, siempre vamos a estar hablando de que P0 es la proporción de la población, mientras que P1 va a ser, en este caso, la proporción de la muestra 1, ¿de acuerdo? Y P2 va a ser la proporción de la muestra 2, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este principio, teniendo en cuenta estos conceptos de P0, P1 y P2, estaríamos hablando que los posibles panoramas que yo voy a analizar, muchachos, es comparar P0 con P1, es decir, voy a comparar la proporción de una población versus la proporción de una muestra. Y por otro lado, ya como que se te ocurre que va a ser el segundo panorama. La proporción de 2 muestras. Perfecto, entonces el segundo panorama va a ser la comparación entre P1 con P2. ¿Listo? Entonces, con este principio, lo que vamos a hacer nosotros es a tener en consideración, porque solamente nos vamos a quedar con 2 panoramas, vamos a manejar, por lo tanto, 2 fórmulas. No vamos a manejar, como en este caso en la diferencia de proporciones, en la diferencia de medias, 4 fórmulas. Para todos estos ejercicios de diferencia de proporciones, el estadístico que vamos a calcular es el famoso Z calculado, tanto para la una fórmula como para la otra fórmula, con algunas diferenciaciones, chicos. ¿Listo? Andrea, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para el panorama de comparar la P0 con la P1? Es decir, la proporción de la población con la proporción de la muestra 1. ¿Cuál es la fórmula que te enseñaron, o ya revisaste o ya aprendiste? No me acuerdo, doctor. Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí es, cabezón, te doy un cocacho, ¿de acuerdo? Vamos, entonces, ¿quién sabe cuál es la fórmula? Y es importante siempre que en las fórmulas nosotros tengamos claridad sobre todo el tema del denominador. Recuerden, del numerador. Porque en el numerador existe una clave que habíamos visto inclusive en las clases anteriores. Entonces, bajo este principio, ¿cuál es la fórmula para el panorama de P0 menos P1? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce la fórmula? Que me dicte. ¿La que estaba en el video, doctor? A ver, díctame entonces, ¿cuál es la fórmula? Es la proporción de la muestra. Es decir, ahorita estamos estandarizando nuestro lenguaje. Entonces, es decir, P1, perfecto, menos P1 menos P0 dividido para la raíz. Perfecto. En el denominador va P0. En el denominador va. En el numerador va P0 menos Q0. Menos, seguro menos. ¿Es menos o es por? Por. Por Q, ¿de acuerdo? Sobre N, ¿de acuerdo? Aquí aparece, muchachos, nuevamente este famoso P por Q, ¿de acuerdo? Y aquí voy a regresar a tamaño muestral. ¿Se acuerdan que en tamaño muestral nosotros teníamos un valor que era P y un valor que era Q? En tamaño muestral, ¿qué significaba el valor de P y el valor de Q? Andrea. ¿Qué significaba el tamaño muestral P y qué significaba Q? Nada, el estudio previo, algo así. Ok, el valor de P sacábamos de los estudios previos que teníamos, ¿te acuerdas? Que inclusive cuando no había un estudio previo, P era 0.50 y Q también era 0.50.
Pero si, por ejemplo, en un estudio previo me decía que el gusto por el detergente es del 12% de la población, entonces el P va a ser igual a 0.12. Mientras que el Q nosotros íbamos a tener el valor de 1 menos P. Es decir, que el valor de Q, en este caso, ¿cuánto va a ser? Si el valor de P es 0.12, el valor de Q, ¿cuánto es? 0.88. 0.88. Entonces, si nosotros nos vamos al principio de tamaño muestral, recordemos que el valor de P va a ser, en este caso nosotros tenemos un P0, ¿no? Que estamos claros que es el porcentaje de la población. Entonces, el valor de Q que yo voy a utilizar en el numerador del denominador de la fórmula es el 1 menos P. Entonces, con esto nosotros tenemos claridad de que vamos a utilizar diferentes valores para poder calcular el P menos 0 y el tema de P0 por Q y sobre el N, ¿de acuerdo? Entonces es la primera fórmula que ya le vamos a utilizar después y que con eso va a quedar un poco más claro cuando apliquemos la fórmula dentro de un ejercicio que tenemos. El segundo panorama, en cambio, es entre dos muestras, entre dos, es decir, entre la proporción 1 con la proporción 2. Quien vio el video tiene ya la fórmula del segundo panorama. ¿Cuál es la fórmula del segundo panorama? ¿Quién me dicta? A ver, vamos. Es la proporción 1 menos la proporción 2 sobre la raíz ¿listo? de la proporción la proporción entre paréntesis por 1 menos P. Esa es la que estaba en el video. Ya, la que está en el video, que viene a ser exactamente lo mismo de lo que estoy ahorita colocando aquí, chicos, y que es más fácil. Aquí aparece otro concepto. Miren, aquí aparece otro concepto, chicos. Aquí estamos hablando, hasta este rato hemos visto P0, PI, P0 aquí está bien, P1 está aquí, P2 está acá, pero aparece una famosa proporción que no tiene ni P0 ni P1, que es este valor de esta proporción estandarizada. Entonces, aquí voy a dejarles un interrogante de cómo rayos se calcula este valor. Listo. Entonces, este valor lo vamos a ver nosotros, cómo se calcula, y les voy a enseñar una técnica que es tal cual como la doctora Sandrita les ha planteado, para que no se aprendan otra fórmula más, sino para que sepan razonar de cómo sale este valor de aquí. Entonces, de esta primera lámina que hemos construido, ¿qué quiero que se queden, chicos, de ahora en adelante? Primero, que tenemos nosotros en el lenguaje que vamos a manejar, tenemos P0, P1, P2, P0 población, P1 muestra 1, P2 muestra 2, que tengo dos posibles panoramas de estudios, es decir, P0 con P1, es decir, población versus una muestra, P1, P2, dos muestras, y que cada uno va a tener el estadístico de Z calculado, pero con algunas diferenciaciones de la estructuración, en este caso de las diferentes fórmulas. Hasta este rato, muchachos, ¿algún tema, alguna duda con relación a lo que estamos hablando en este momento? ¿O todo está claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Si es que existen dudas, por favor les pido de que me lo hagan saber para poder realmente manejar la clase mejor. Recuerden que es importante la participación, y si existe alguna duda, esta es mi última clase de diferencia de proporciones, tanto para mis estudiantes como para los estudiantes de la doctora Sandrita. Si es que queda alguna duda, pues ya nos quedamos con ese vacío. Así que les pido que estemos bastante atentos y que al final podamos discutir cualquier tipo de ejercicios que tengamos que realizar. ¿Está claro, chicos, hasta este momento entonces? ¿O no? Doctor, una consulta. ¿Con quién tengo el gusto? No les puedo ver cuando estoy explicando con mi pizarrita, así que siempre, por favor, me dicen quién es. Ya. Buenos días, doctor. Soy Natalie Goyes. Natalie Goyes. Cuéntame, Natalie, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, usted dijo que ya nos iba a explicar cómo sacar el P, pero para sacar el P0 se resta 1 menos P. No, el P0 es un dato poblacional. Chicos, me dan un minuto nada más, estoy ahorita con una llamada emergente que me están haciendo, les pido 1000 disculpas, si me permiten solamente interrumpir unos minutitos nada más. Permítanme, por favor.